$117. Esa era la cantidad que Nicolás Maduro decía recibir cada mes como presidente de Venezuela. El 28 de diciembre de 2025 apareció ante las cámaras relajado y sonriente, rodeado de sus colaboradores. Aseguró que no era magnate, que no buscaba riqueza material y que solo tenía una pequeña cuenta de ahorro donde le depositaban su sueldo. Dijo que ganaba 2 petros. Quería que el país creyera que vivía casi con lo mismo que millones de venezolanos. Pero 6 días después, según el relato del archivo, comenzó a aparecer una realidad completamente distinta. La primera ronda de bienes confiscados habría alcanzado los $700 millones. La lista incluía una mansión frente al mar, en República Dominicana, 2 aviones privados, 9 vehículos de alta gama, relojes, Rolex, joyas lingotes de oro, propiedades en Florida y una granja de caballos de carreras. Transparencia. Venezuela estimó que la fortuna de Maduro y su círculo cercano podía superar los $3.800 millones. Todo esto mientras el salario mínimo era de 130 bolívares al mes. Menos de 50 centavos de dólar según la conversión usada en el documento. La contradicción comenzaba en su muñeca. Maduro se presentaba como antiguo conductor de autobús y dirigente sindical. En 2018 volvió a definirse como un obrero y negó ser un magnate. Sin embargo, llevaba un Rolex Date 40 de platino con esfera azul glaciar, valorado entre $65,000 y $75,000. El momento más incómodo ocurrió en julio de 2025. Maduro grababa un video sobre las elecciones municipales junto a Jorge Rodríguez. Mientras hablaba movió las manos, y la manga de su chaqueta dejó el Rolex expuesto. Rodríguez le hizo una señal discreta. Maduro entendió, escondió la mano debajo de la mesa e intentó desviar la atención hablando del paisaje. Pero las imágenes circularon, y el reloj se convirtió en un símbolo de la doble vida del poder chavista. La imagen que provocó mayor indignación ocurrió en septiembre de 2018. Durante una escala en Turquía, Maduro y Cilia Flores visitaron el restaurante de Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae. El chef los atendió frente a las cámaras, y Maduro fumó un habano presentado en una caja con su nombre. Los platos podían costar hasta $250. En ese momento, el 87% de la población vivía en pobreza. El 60% no había comido proteínas durante los 30 días anteriores, y el venezolano promedio había perdido 11 kilos por falta de alimentos. Los relojes y las cenas eran apenas la superficie. La segunda revelación estaba en las propiedades. La más conocida era Villa La Caracola, situada en Cap Cana, cerca de Punta Cana. Tenía 3.000 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 6.009 habitaciones, 10 baños y una piscina infinita frente al Caribe. Su valor llegó a unos $18 millones. La villa apareció vinculada a Samark López Bello, identificado como testaferro de Tarek El Aissami, ex vicepresidente relacionado en el archivo con el desvío de $23,000 millones de las ventas de petróleo. El 30 de abril de 2019 circularon versiones de que Cilia Flores había salido de Caracas en un Bombardier Global Express, con destino a República Dominicana. Maduro negó que su esposa hubiera abandonado el país. Sin embargo, en mayo de 2019, autoridades dominicanas y estadounidenses registraron Villa La Caracola. Según el relato, encontraron efectivo, joyas, documentos y vehículos de lujo. En agosto de 2025 la mansión fue incluida entre los activos del paquete de $700 millones. Para entonces estaba deteriorada. La piscina se encontraba vacía. El polvo cubría las terrazas y los jardines se habían transformado en maleza. 3.000 metros cuadrados de lujo se pudrían frente al Caribe. La red no terminaba allí. El archivo mencionaba residencias en Coral Gables y Sunny Isles Beach.
además de activos vinculados al chavismo en al menos 20 países. Hasta 2024 se habían localizado o congelado bienes por casi 4.000 millones de dólares. La tercera revelación eran los juguetes del poder. Uno de los principales era un Dassault Falcon 900EX, valorado en unos 13 millones de dólares. Podía transportar hasta 19 pasajeros y recorrer 8.340 kilómetros sin repostar. Maduro lo utilizaba para viajar a China, Cuba, Rusia y Turquía. La aeronave habría sido adquirida violando sanciones estadounidenses. Entre finales de 2022 y comienzos de 2023, personas vinculadas a Maduro utilizaron una empresa fantasma registrada en el Caribe. En abril de 2023 el avión salió de Estados Unidos y recibió una matrícula de San Marino. Cuando aterrizó en República Dominicana para mantenimiento, quedó al alcance de las autoridades. El 2 de septiembre de 2024, a las 9:37 de la mañana, despegó del aeropuerto La Isabela en Santo Domingo, rumbo a Fort Lauderdale. El vuelo duró 1 hora y 51 minutos. Al aterrizar, agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional lo esperaban. El gobierno venezolano calificó la confiscación como piratería, pero el avión quedó en Florida. Otro aparato, un Dassault Falcon 200, también fue confiscado. Según los reportes citados, había sido usado para viajar a Grecia, Turquía, Rusia y Cuba. En tierra, aparecían 9 vehículos de alta gama, entre ellos Rolls-Royce, Lamborghini y Bentley. El valor combinado podía superar los 2 o 3 millones de dólares. La ironía era brutal. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, pero miles de ciudadanos pasaban horas o días haciendo filas para conseguir gasolina. Algunos dormían dentro de sus vehículos para no perder el turno. Mientras el país sufría escasez, el círculo del poder acumulaba automóviles que consumían 15 o 20 litros cada 100 kilómetros. También apareció una granja de caballos de carreras. Un solo pura sangre puede costar desde $100,000 hasta varios millones, sin contar entrenadores veterinarios, establos y mantenimiento anual. La cuarta revelación era mayor que todas las anteriores. Entre 2013 y 2016, Venezuela envió a Suiza más de 113 toneladas de oro. Una estimación más amplia elevó el total a 127 toneladas en 5 años. Al precio de la época, 113 toneladas equivalían a unos 4.500 millones de dólares. Con exportaciones adicionales, la cifra podía superar los 5.200 millones. Ese oro pertenecía a las reservas del Banco Central de Venezuela. Era el respaldo estratégico del país. Fue trasladado a Suiza porque allí se concentra una parte importante del refinado mundial. Las empresas podían fundir los lingotes, certificarlos y convertirlos en barras aceptadas internacionalmente. Después el oro podía venderse o utilizarse como garantía financiera. La salida ocurrió mientras Venezuela se acercaba a la quiebra. Desde 2014 el precio del petróleo cayó con fuerza. En 2017, el déficit de financiación fue estimado en más de 15.000 millones de dólares, y los pagos de bonos rondaban los 12.000 millones. El país estaba excluido de los mercados, y Maduro recurrió al oro acumulado durante años. Después de 2017, las exportaciones hacia Suiza cayeron prácticamente a cero. Las sanciones aumentaron, pero las bóvedas también se habían vaciado. Mientras miles de millones salían del país, los hospitales no tenían medicamentos, y muchas familias no sabían qué iban a comer al día siguiente. El 5 de enero de 2026, 2 días después de la captura narrada en el documento, Suiza congeló los activos de Maduro y de 36 personas relacionadas con él. La medida tendría una duración de 4 años. El gobierno suizo no reveló cuánto dinero había en las cuentas, ni confirmó una relación directa con el oro enviado anteriormente. La quinta revelación explicaba cómo se movía el dinero.
Maduro y Cilia no podían aparecer como propietarios de todas las cuentas y mansiones. Necesitaban testaferros que prestaran sus nombres, registraran compañías, abrieran cuentas y compraran bienes. Samarc López fue señalado como una pieza central. Controlaba empresas en Venezuela, Panamá, República Dominicana y otros puntos del Caribe. Muchas existían solo en documentos. El mecanismo de las divisas era simple. El gobierno vendía dólares a una tasa oficial muy inferior al mercado negro. Solo empresas podían acceder a ellos. Se creaban compañías que prometían importar alimentos o medicinas. Compraban dólares baratos, no importaban nada, y revendían las divisas a un precio 5, 10 o 20 veces mayor. Entre 2012 y 2014, más de 21.000 millones de dólares habrían sido asignados a empresas que nunca llevaron los productos prometidos. Otro operador citado era Alex Saab. Fue arrestado en 2020 en Cabo Verde cuando viajaba hacia Irán. Estados Unidos lo acusó de lavar más de 350 millones de dólares mediante contratos fraudulentos. Manejaba compañías en Colombia, Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. El dinero pasaba por numerosas cuentas y llegaba a intermediarios en varios países. La estructura también alcanzaba a la familia. En noviembre de 2015, Efraín Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, fueron arrestados en Haití. Negociaban con informantes de la DEA el envío de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. El cargamento tenía un valor estimado de 20 millones de dólares. Las grabaciones mostraban que pretendían utilizar el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía. En una conversación, Efraín explicó que parte de las ganancias serviría para financiar una campaña política de Cilia Flores. En diciembre de 2017, ambos fueron condenados a 18 años. En octubre de 2022, fueron liberados mediante un intercambio por 7 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. A esto se sumó el caso PDVSA Crypto. En 2023, las autoridades venezolanas reconocieron un esquema de venta irregular de petróleo y uso de criptomonedas. La pérdida estimada fue de 16.960 millones de dólares. Transparencia. Venezuela había documentado más de 400 casos de corrupción desde 1999, con más de 68.000 millones identificados en procesos judiciales. La estimación más extrema situaba el dinero perdido durante 27 años de chavismo entre 300.000 y 500.000 millones de dólares. Medio billón. Más que un año completo de toda la producción económica de Venezuela antes del colapso. Ese dinero pudo financiar hospitales, escuelas, alimentos, electricidad, agua potable, carreteras y viviendas. En cambio, terminó disperso entre mansiones, aviones, automóviles, relojes, empresas fantasma y cuentas extranjeras. Solo los 700 millones confiscados directamente a Maduro habrían permitido construir alrededor de 70 hospitales modernos. También podrían haber financiado 140.000 becas universitarias de $5.000 cada una, renovar subestaciones eléctricas, reparar líneas de transmisión y comprar medicamentos. Pero mientras la riqueza salía, más de 7 millones de venezolanos emigraron. La economía se contrajo más del 80%. Los hospitales se quedaron sin insulina, antibióticos y tratamientos contra el cáncer. El 60% de la población perdió peso de manera involuntaria. El promedio fue de 11 kilos por persona, no por dieta sino por hambre. La historia terminaba con el contraste más duro. El hombre que viajaba en un avión de 13 millones usaba un Rolex de platino y estaba protegido por decenas de guardaespaldas. Pasó a una celda de 6 metros cuadrados en el MDC de Brooklyn. Según el relato, se levantaba a las 6 de la mañana para el conteo. Dormía sobre un colchón delgado. Recibía comida institucional 3 veces al día y permanecía encerrado 23 horas. Cilia Flores estaba en el mismo edificio pero separada. Tenía 69 años
y llegó al tribunal con vendajes y hematomas. Maduro, de 63 años, enfrentaba cargos de conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y apoyo armado a actividades criminales. La pena mínima señalada era de 40 años. La máxima, cadena perpetua sin libertad condicional. La siguiente audiencia estaba programada para el 17 de marzo de 2026. Sería una audiencia procesal. No el juicio. Los abogados presentarían mociones. La fiscalía comenzaría a revelar evidencia y el juez establecería el calendario. El proceso podía durar años. El documento estimaba que un veredicto quizá no llegaría hasta 2028 o 2029. $117 al mes. Eso era lo que Maduro decía ganar. 3.800 millones era la fortuna atribuida a su círculo. Entre esas dos cifras, estaba la distancia entre el discurso y la realidad. Entre el presidente obrero y el Rolex de $75.000. Entre el socialismo proclamado y las mansiones frente al Caribe. Los aviones fueron confiscados. Los vehículos quedaron bajo custodia. Las propiedades fueron incautadas o abandonadas, y las cuentas en Suiza fueron congeladas. Pero la mayor parte del dinero nunca regresará. Maduro y Cilia no dejaron solamente una fortuna abandonada. Dejaron una nación empobrecida y una generación marcada por el hambre, la emigración y la falta de oportunidades. Los bienes pueden venderse, pero los años perdidos no pueden recuperarse.